¿Qué pasa si el éxtasis religioso, la voz de Dios en tu cabeza y la certeza absoluta de poseer la verdad no son señales de gracia divina, sino los primeros síntomas de una mente atrapada en un trastorno de la personalidad que nunca fue diagnosticado? Desde una perspectiva psiquiátrica estrictamente atea, no hay almas que salvar, demonios que exorcizar, ni pecados que redimir. Solo hay cerebros biológicos, programados por la genética y esculpidos por el trauma temprano, que generan comportamientos disfuncionales. Y el fanatismo religioso extremo, esa capacidad de matar, morir o destruir por una deidad invisible, no es una virtud espiritual, es la manifestación más peligrosa y socialmente aceptada de una mente enferma. Aquí no hay milagros, no hay conversiones mágicas, solo hay patrones de personalidad rígidos, crónicos y disfuncionales que encuentran en la religión el combustible perfecto para justificar el caos. A lo largo de este recorrido, vas a descubrir cómo cada uno de los 8 monstruos de la mente, esos trastornos que la psiquiatría clasifica con frialdad clínica, se disfraza de santidad, de profecía, de sacrificio o de devoción. Soy Francisco Miranda. Y mi intención el día de hoy es que entiendas que al final, que quizás porque tantas guerras, inquisiciones y suicidios colectivos no fueron fallos de fe, sino fallos estructurales del cerebro que la religión no curó, solo potenció. Uno. El fantasma del espejo. El narcisista encubierto que llora en el altar para controlar tu alma. Cuando la palabra narcisista aparece, la mayoría imagina a alguien grandioso, ruidoso, que exige aplausos y menosprecia a los demás. Ese es el narcisista clásico, el abierto, el que dice, soy el ungido. Pero hay una versión mucho más sutil, mucho más venenosa y mucho más frecuente en los ambientes de fanatismo religioso extremo. El narcisista encubierto. Este monstruo no grita, suspira, no exige, se victimiza. No dice, soy el mejor. Dice, nadie sufre como yo por esta causa. El núcleo del narcisista encubierto es idéntico al del grandioso, una necesidad insaciable de admiración, una ausencia total de empatía real y un sentido de derecho absoluto. Pero su estrategia es inversa. Mientras el narcisista abierto ataca, el encubierto desarma. No te humilla delante de todos, te hace sentir culpable en privado. Y en el contexto del fanatismo religioso extremo, esta personalidad encuentra su paraíso. ¿Qué mejor escenario que una comunidad que premia el sufrimiento, que glorifica el martirio, que canoniza al que llora mientras otros ríen? Observa con atención a ese líder o miembro influyente que constantemente habla de lo mucho que ha sacrificado, de cómo Dios lo ha puesto a prueba, de cómo nadie entiende su carga. Cada frase está diseñada para extraer consuelo, para convertir a los demás en cuidadores emocionales. Ayuno tanto que casi muero, dirá con un suspiro teatral. Oro por ustedes mientras ustedes duermen. Agregará, asegurándose de que todos sepan que él es el único verdaderamente comprometido. Detrás de esa máscara de humildad rota, hay un ego monstruoso que necesita ser el centro moral del universo. Su Dios no es Jehová, Alá o Vishnu. Su Dios es su propio reflejo en el espejo del sufrimiento. Y aquí viene lo cruelmente real. Este narcisista encubierto no cree en nada. Cree en la atención que recibe cuando finge creer. Usa la oración como arma de manipulación pasivo-agresiva. Si lo contradices, no discutirá contigo. Te dirá con lágrimas en los ojos: oraré por ti, porque el enemigo te ha cegado. En una sola frase, se ha puesto por encima de ti. Él ora. Tú no. Ha demonizado tu disidencia. El enemigo te cegó. Y ha cerrado cualquier posibilidad de diálogo real. Eso no es espiritualidad. Es un trastorno de personalidad usando a Dios como coartada. ¿Cuántas inquisiciones no comenzaron con un hombre llorando sobre un libro sagrado?
¿Cuántas hogueras no se encendieron porque un mártir fingido convenció a otros de que su dolor era más importante que la vida ajena? El fanatismo no nace del odio, nace de esta perversión. Alguien que convierte su propio vacío en una cruz que todos los demás deben cargar. 2. El actor sin público. El histriónico que necesita tu mirada para sentir que existe. Si el narcisista encubierto necesita compasión, el histriónico necesita atención. Cualquier tipo de atención. Buena o mala. Positiva o negativa. Da igual, mientras los reflectores estén sobre él. En el mundo del fanatismo religioso extremo, el histriónico es ese profeta que grita, que se retuerce en el suelo, que habla en lenguas de manera sospechosamente ensayada, que anuncia el fin del mundo cada domingo y luego, cuando el mundo no termina, simplemente cambia la fecha. El trastorno de personalidad histriónico se define por una emocionalidad excesiva, superficial y cambiante, junto con una búsqueda constante de ser el centro de todo. Estas personas se sienten literalmente invisibles si no son el foco de la habitación, y la religión extremista les ofrece el mejor escenario imaginable, un público cautivo que aplaude, llora o tiembla a sus pies. No importa si causan asombro o terror, mientras causen algo. Observa sus emociones. Son intensas, sí, pero también vacías. Pueden pasar de lágrimas desconsoladas a carcajadas extáticas en cuestión de segundos y siempre tienes la incómoda sensación de que estás viendo una función. No hay profundidad. Hay actuación. Su fe no es un asunto interno, es un espectáculo público. Cada testimonio es una obra de teatro. Cada profecía es un número de circo. Y cuando se quedan sin público, se derrumban, porque su identidad entera depende de la mirada del otro. En el fanatismo, el histriónico es peligroso, porque normaliza el delirio colectivo. Al verlo caer al suelo bajo el poder del espíritu, otros lo imitan. Al escucharlo anunciar catástrofes con lágrimas de supuesta compasión, otros lo creen. Pero detrás del telón no hay espíritu. Hay un cerebro que no soporta el silencio, que necesita el ruido de la admiración ajena para no enfrentar el abismo de su propia inexistencia psicológica. No cree en Dios, cree en la butaca vacía que lo mira. Y hará cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para llenarla. ¿Alguna vez has estado en una reunión religiosa donde todo parecía sospechosamente teatral? Donde las lágrimas llegaban justo a tiempo y los gritos tenían un ritmo ensayado. Eso no es el Espíritu Santo. Es un trastorno de personalidad con micrófono. 3. La prisión del orden. El obsesivo compulsivo que convirtió a Dios en un manual de instrucciones. Aquí hay una confusión que la psiquiatría se ha esforzado por aclarar, pero que persiste en el imaginario popular. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, es un trastorno de ansiedad. La persona con TOC tiene pensamientos intrusivos no deseados, obsesiones, y realiza rituales repetitivos, compulsiones, para aliviar la angustia. Sabe que lo que hace es irracional y sufre por ello. Es ego distónico, está en conflicto con su propio yo. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, TP o CE, es otra cosa. Es ego sintónico. La persona cree que su forma de hacer las cosas es la única forma correcta. No sufre por su rigidez. Sufre cuando el mundo se niega a plegarse a ella. Y en el fanatismo religioso extremo, el TP o C es el inquisidor, el cazador de herejías, el que convierte la fe en un código penal divino. Para esta mente, Dios no es amor. Dios es una lista de verificación. Cada oración debe repetirse con las palabras exactas, en el orden exacto, a la hora exacta. Cada ritual debe ejecutarse sin una sola desviación. Cualquier flexibilidad es una puerta abierta al caos, y el caos es el verdadero enemigo. No el pecado, no el demonio, el caos.
porque detrás de la máscara del devoto escrupuloso hay un terror profundo, la certeza de que si no controlas cada variable, el universo colapsará. Y la religión le da las herramientas para ese control enfermizo. Observa a esos grupos que exigen vestimentas específicas, dietas específicas, horarios de oración milimétricos. No es devoción, es un trastorno de personalidad colectivo. El líder con TP o C no negocia, no interpreta, no admite matices, porque para él, la verdad no es un camino, es una celda de la que nadie puede salir. Y si alguien intenta salir, será castigado, marginado o ejecutado. Así funcionaban las inquisiciones. Así funcionan las sectas más cerradas. Así funciona cualquier sistema de fe que anteponga la regla al ser humano. El sufrimiento aquí es doble. Para el que lo padece, la vida es una prisión de rigidez, donde nunca se está a la altura. Para los que lo rodean, convivir con esta persona es caminar sobre cáscaras de huevo perpetuo, porque cualquier error, por mínimo que sea, desencadena no enojo, sino condena moral. No recitaste bien el credo. ¿Realmente crees? Una frase así no nace de la fe. Nace del miedo al desorden, disfrazado de ortodoxia. 4. La fortaleza vacía. El esquizoide que llama consagración a su incapacidad de amar. En un mundo obsesionado con la conexión, las redes sociales y la comunidad, el trastorno esquizoide es el más incomprensible para la mayoría. No se trata de timidez. El tímido quiere acercarse, pero teme al rechazo. No es introversión. El introvertido disfruta la compañía en pequeñas dosis. El esquizoide sencillamente no tiene interés. No desea relaciones. No las extraña. No las busca. Su mundo interior puede ser rico en pensamientos abstractos, pero su exterior es una fortaleza impenetrable donde nadie entra, y el fanatismo religioso extremo le ofrece a esta mente una coartada perfecta para su vacío. Estoy apartado para Dios. No necesito amigos, porque tengo a Cristo. El mundo y sus afectos son vanidad. Frases que suenan espirituales, pero que en realidad son la justificación de una incapacidad neurológica para vincularse. Este monstruo no es el que grita en el púlpito ni el que llora en el altar. Es el que vive en una cueva, en un monasterio, en una habitación cerrada, y dice que está en comunión con lo divino. Pero no hay comunión. Hay aislamiento. No hay éxtasis místico. Hay una química cerebral que no genera las señales de recompensa que la mayoría experimenta al conectar con otros. Y como la religión ha santificado históricamente al ermitaño, al asceta, al que renuncia al mundo, nadie cuestiona que detrás de esa renuncia puede no haber santidad, sino patología. ¿Cuántos santos de la historia no fueron más que hombres y mujeres con trastorno esquizoide, que encontraron en la iglesia un lugar donde su frialdad emocional no era criticada, sino venerada? El que no siente dolor por la muerte de su madre es un insensible. Pero si dice que Dios se la llevó para enseñarle una lección, se convierte en un hombre de fe inquebrantable. El que no siente alegría en el abrazo de un niño es un extraño. Pero si dice que su alegría está en el Señor, es un místico. El fanatismo religioso extremo no cura el vacío esquizoide, lo disfraza de virtud. Y aquí viene la verdad incómoda. Estas personas no son malvadas, no son crueles, simplemente no están. No hay nadie en casa. Y cuando chocan con el mundo real, cuando alguien intenta entrar en su fortaleza, no hay enojo ni tristeza, solo indiferencia. Y esa indiferencia, cuando se ejerce desde una posición de poder religioso, puede destruir vidas. Porque el líder esquizoide no te castiga, no te manipula, simplemente te ignora. Y ser ignorado por quien debería guiarte espiritualmente es una de las formas más crueles de abandono. 5. El depredador frío, el psicópata que usa a Dios como su mejor máscara. Si hay un monstruo que la cultura popular ha romanticizado y distorsionado hasta el absurdo,
es el psicópata. No, no todos los psicópatas son asesinos en serie. La mayoría no lo son. Son personas con una ausencia total de empatía y remordimiento, pero con una capacidad intacta para simular emociones, para manipular, para encantar y para escalar posiciones sociales. Y el fanatismo religioso extremo es, para ellos, el mejor disfraz jamás inventado. El núcleo de la psicopatía es frío y devastador. No sienten culpa, no sienten miedo, no sienten compasión. El sufrimiento ajeno es para ellos un dato, no una experiencia. Y precisamente por eso, pueden hacer cosas que una persona normal jamás haría. Mentir sin titubear, explotar sin dudar, destruir sin parpadear. En una secta, en un culto, en un régimen teocrático, el psicópata no es el seguidor, es el líder. Observa a esos gurús carismáticos que hablan de amor divino mientras vacían las cuentas bancarias de sus discípulos. Escucha a esos pastores que predican la fidelidad mientras abusan de decenas de fieles. Mira a esos imanes o rabinos que exigen sacrificio absoluto mientras viven en la opulencia. No son hipócritas comunes. Son psicópatas que descubrieron que la religión es el único sistema donde puedes pedirle a alguien que se suicide, que mate a sus hijos o que entregue todas sus posesiones. Y si lo haces en el nombre correcto, no irás a la cárcel. Irás a la historia sagrada. El psicópata religioso no cree en Dios, no cree en nada, pero ha estudiado el sistema mejor que nadie. Sabe qué botones emocionales presionar. Sabe cuándo mostrar falsa humildad y cuándo desplegar falsa ira. Sabe que la culpa es la herramienta de control más poderosa y que no hay mejor generador de culpa que un Dios que todo lo ve y todo lo juzga. Así que construye sistemas donde tú eres el pecador y Él es el intermediario, donde tú debes obedecer y Él debe decidir, donde tú pagas, ayunas, lloras y te arrodillas, mientras Él cobra, come, ríe y se sienta. La parte más cruel, que el psicópata no sufre, no tiene pesadillas, no se arrepiente, no busca redención. Porque para arrepentirse, primero hay que sentir que se hizo algo malo. Y él no lo siente, nunca lo sentirá. Duerme como un bebé después de arruinar una docena de vidas. 6. El laberinto de la desconfianza. El paranoide que ve herejes en cada sombra. Imagina vivir en un mundo donde cada mirada tiene una segunda intención. Cada comentario inocente es un insulto encubierto. Cada gesto de amistad es una trampa. Ese es el día a día de alguien con trastorno de personalidad paranoide. No es simplemente desconfiado. Es una lente distorsionada que convierte toda la realidad en una conspiración en su contra. Y el fanatismo religioso extremo le da a esta mente el mapa perfecto para navegar su paranoia. El mapa del bien contra el mal, de los elegidos contra los réprobos, de la verdad contra la herejía. Para el paranoide, el mundo no es complejo, es un campo de batalla, y él está en el bando correcto. Todos los demás, los que no creen como él, los que dudan, los que cuestionan, no son personas con opiniones diferentes. Son agentes del enemigo, son espías, son lobos disfrazados de ovejas. Y como la religión extremista está llena de este lenguaje de guerra espiritual, el paranoide se siente en casa. No necesita esconder sus sospechas. Las llama discernimiento. Observa a esos grupos que se fracturan constantemente, donde el líder acusa a medio mundo de traición, donde los miembros viven con miedo de decir algo incorrecto, donde cualquier pregunta honesta se interpreta como un ataque. Eso no es una comunidad de fe. Es un sistema de alimentación de la paranoia. Y el paranoide, en lugar de recibir tratamiento, recibe aplausos. «¡Qué buen discernimiento tienes!», le dicen. «Tienes razón. Todos están contra nosotros». Y así, su enfermedad se vuelve virtud. El problema es que el paranoide no solo sufre, hace sufrir, acusa falsamente, aísla a inocentes, rompe familias porque
esa nuera tiene un espíritu maligno. Denuncia a amigos, porque ese hermano no es de confianza, y todo lo hace con la certeza absoluta del que tiene a Dios de su lado. No hay manera de razonar con él. No hay evidencia que disuelva su desconfianza, porque su desconfianza no es una conclusión, es un punto de partida. Primero decide que eres enemigo, luego busca pruebas, y si no las encuentra, las inventa. ¿Cuántas casas de brujas, cuántas inquisiciones, cuántas purgas religiosas no fueron más que la paranoia de unos pocos institucionalizada como dogma? La historia está llena de ejemplos, y cada vez la misma dinámica. Un líder paranoico, un sistema que legitima su delirio, y un rebaño que, por miedo o por devoción, lo sigue al abismo. ¡7! El abismo del miedo, el evitativo que nunca se siente digno de la salvación. El trastorno de personalidad por evitación es quizás el más silencioso y el más doloroso. No es que no quieran conectar, es que le tienen un miedo paralizante al rechazo. Se sienten intrínsecamente defectuosos, inadecuados, inferiores. Creen que si los conocen realmente, los despreciarán. Así que se esconden, no se acercan, no se arriesgan. Y el fanatismo religioso extremo, lejos de curarlos, los hunde más. Porque ¿qué mensaje recibe un evitativo en una secta o en un culto? El mensaje es: no eres suficiente, nunca lo eres, peques más, ora más, ayuna más, da más, sacrifícate más. Quizás así te esfuerzas hasta el colapso, Dios te acepte. Y el evitativo lo intenta, se mata intentando, porque su miedo al rechazo ya era enorme, pero ahora ese rechazo no es solo humano, es divino. Ahora no solo teme que los demás lo abandonen, teme que Dios lo abandone. Y no hay peor abandono que el de un Dios. Estas personas son las que más sufren en el anonimato. Asisten a cada servicio, obedecen cada regla, se castigan por cada pensamiento impuro, pero nunca hablan, nunca piden ayuda, nunca dicen estoy agotado. Porque decir eso sería admitir que no son perfectos, y ser imperfecto en un sistema extremista es peligroso. Así que se encierran en su propio abismo, convencidos de que si alguien viera su interior, sentiría asco. Y aquí viene la verdad más cruel. El fanatismo no salva al evitativo. Lo condena a una vida de insuficiencia perpetua. Le vende una salvación que nunca llega, porque siempre hay un nuevo requisito, un nuevo pecado que confesar, una nueva oración que añadir. El evitativo nunca descansa, nunca se siente seguro, nunca cree merecer el amor que tanto anhela. Y mientras tanto, los líderes del sistema, muchos de ellos narcisistas o psicópatas, siguen exigiendo más, porque saben que el miedo del evitativo es el combustible perfecto para mantener el motor del fanatismo encendido. ¿Cuántas personas han abandonado la fe, no por falta de creencia, sino por agotamiento? ¿Cuántas han dejado de creer en Dios simplemente porque no podían seguir cargando con el peso de no ser nunca suficientes? El evitativo no deja la religión por rebeldía, la deja por supervivencia. Y cuando la deja, a menudo no encuentra ayuda, encuentra más condena, porque para el fanático, quien se va no es un enfermo, es un traidor. 8. El huracán del caos. El límite que convierte a Dios en un objeto de amor y odio en el mismo día. Si hay un trastorno definido por la tormenta emocional, es el trastorno límite de la personalidad, TLP. Inestabilidad en las relaciones, en la autoimagen, en las emociones. Impulsividad, miedo frenético al abandono, idealización y devaluación extrema de los demás. Y cuando esta tormenta se encuentra con el fanatismo religioso extremo, el resultado es apocalíptico. La persona con TLP no tiene término medio. No existe el a veces. O Dios es todo amor, todo luz, todo salvación. Y entonces se entrega con devoción absoluta, casi erótica. O Dios es todo odio, todo castigo, todo abandono. Y entonces lo rechaza con una furia que asusta. Y puede pasar de una posición a la otra en cuestión de horas.
porque su mundo interno no tiene estabilidad, no tiene un centro, y la religión, que para otros es un ancla, para el límite, es un espejo de su propio caos. Observa a esos conversos repentinos que pasan de ser ateos militantes a fanáticos integristas en 2 semanas. No hay proceso, hay salto. Observa a esos creyentes que un día besan el suelo de la iglesia y al siguiente la maldicen públicamente. No hay coherencia, hay fractura. El límite no puede mantener una imagen estable de sí mismo y por lo tanto no puede mantener una imagen estable de Dios. Dios cambia con su estado de ánimo y su estado de ánimo cambia con el viento. El fanatismo extremo atrae al límite porque le ofrece intensidad, y el límite necesita intensidad como un drogodependiente necesita su dosis. La vida normal, aburrida, predecible, es insoportable para él. Necesita el drama, necesita el éxtasis, necesita la desesperación. Y la religión, especialmente en sus versiones más radicales, le da todo eso. Le da días de gloria espiritual y noches de condenación eterna. Le da profetas que le dicen que es especial y demonios que le susurran que es basura. Es un torbellino. Y el límite, en lugar de buscar calma, se lanza al centro del huracán. El problema es que quien sufre no es solo él, son todos los que lo rodean. Porque amar a alguien con TLP en un contexto de fanatismo es montarse en una montaña rusa sin fin. Un día eres su ángel salvador. Al siguiente, eres un instrumento de Satanás. Un día rezan juntos. Al siguiente, te bloquean de todas las redes sociales. No hay previsibilidad. No hay seguridad. Solo hay el vértigo de no saber nunca qué versión de Dios ni de la persona encontrarás al despertar. Pero, ¿dónde está la línea entre la fe sana y el trastorno disfrazado de devoción? Después de este recorrido, una pregunta inevitable surge, incómoda, punzante. ¿Acaso toda creencia religiosa profunda es un trastorno? ¿Dónde trazamos la línea entre el que reza con fe y el que mata con certeza? La respuesta es la misma que usa la psiquiatría para distinguir un rasgo de personalidad de un trastorno: rigidez, cronicidad y disfunción. La fe sana es flexible. Puede adaptarse a la evidencia, al diálogo, a la duda. El fanatismo es rígido, no negocia, no escucha, no cambia. La fe sana es una herramienta para vivir. El trastorno disfrazado de devoción es una jaula donde la persona ni siquiera sabe que está atrapada. La fe sana puede convivir con el amor al prójimo, incluido el prójimo que no cree. El fanatismo, por definición, no puede, porque el fanático no ama al diferente, lo teme, lo desprecia o lo quiere convertir a la fuerza. Y aquí viene la verdad final, la que duele. El fanatismo religioso extremo no es una distorsión de la fe. Es, en la inmensa mayoría de los casos, la manifestación colectiva de trastornos de personalidad individuales no tratados. El narcisista encubierto que manipula desde el sufrimiento, el histriónico que necesita el escenario, el obsesivo compulsivo que convierte a Dios en un manual, el esquizoide que llama santidad a su vacío, el psicópata que usa la religión como máscara, el paranoide que ve herejes en todas partes, el evitativo que nunca se siente digno, el límite que convierte la fe en un huracán. Nadie elige tener un trastorno de personalidad. Son el resultado de genética, biología y entornos tempranos profundamente dañinos. Pero la religión no los cura, los disfraza. Y al disfrazarlos, los vuelve más peligrosos, porque el enfermo que sabe que está enfermo puede buscar ayuda, pero el enfermo que cree que está bendecido, que está ungido, que está poseyendo la verdad absoluta, ese nunca buscará un psiquiatra, buscará seguidores, construirá iglesias, iniciará guerras, y todo con una sonrisa de certeza divina. Esa es la mentira más grande que el fanatismo ha vendido a la humanidad, que la certeza absoluta es virtud. No lo es síntoma. Y mientras sigamos venerando a quienes no dudan,
seguiremos poniendo en el altar a los más enfermos.